Bueno, en este ciclo final de las charlas vamos a fijarnos en la figura de María, pero también en la esperanza como característica fundamental del cristianismo cristiano, a pesar de que en el programa ustedes han visto la virtud de la esperanza, han tenido muchos otros temas. Así que puede parecer curioso, pero yo quisiera partir diciendo que la esperanza es poco conocida en la vida cristiana, a pesar de que en este año del año de la esperanza, el año jubilar tiene esa característica de la esperanza, pero en verdad, la verdad es que si en la vida cristiana normal, personas hablan de la fe importante, la caridad importante, y la esperanza a veces pasa como más inadvertida, y como reflexión, digo. Pero es una virtud teologal, pero también es una característica, un aspecto de la vida cristiana que es especialmente importante. Y que tiene una fuerza que no debería ser minimizada en la vida. Por eso que quisiera yo hacer en dos partes esta conferencia. Primero, reflexionar un par de cosas sobre la esperanza en general, cosas tal vez conocidas algunas, otras menos, y luego detenerme en María Santísima, cómo ella es madre de esperanza y cómo vivió la virtud de la esperanza, y pasar y terminar en una tercera parte muy simple, tal vez aprovechando la circunstancia histórica, mencionar un par de cosas sobre el último documento de la Dicasterio de la Doctrina y la Fe sobre la madre del pueblo fiel, con algunas, diríamos, acentuaciones que me parecen muy interesantes. Entonces, creo que, y después de eso vamos a bajar alguna, ¿no? Entonces, bueno, cuando el Papa Benedicto habló sobre la esperanza, citó a Hebreos 11:1 y partió de allí, en el texto que dice, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y ahí el texto de Hebreos capítulo 11 va alabando cómo por la fe muchos y muchas personas en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo vivieron, empezando por Abraham, culminando en María Santísima. De tal manera que la fe y la esperanza están totalmente unidas. Podríamos decir que la fe y sin la esperanza ya no es fe. Porque en el fondo la fe y la esperanza están totalmente unidas en el sentido de que yo espero que se cumpla lo que creo, o creo que se va a cumplir lo que espero. Entonces, la fe y la esperanza en realidad son, diríamos, un mismo movimiento. Y podríamos decir que incluso también el amor, porque la fe es una fe movida por el amor, que se expresa en amor, y de alguna manera la fe se vive en la esperanza y en el amor. Entonces, aquí en el texto dice es la garantía, o la sustancia, en realidad la palabra dice la sustancia, la fuerza, es la fuerza de lo que se espera. Esa es la fe. Entonces vean ustedes cómo está totalmente en relación, porque de alguna manera yo espero realmente que se va a cumplir algo porque lo que creo es auténticamente sólido, eso es la sustancia. Y lo que creo es algo que se va a cumplir. Entonces están totalmente vinculadas en ese sentido. Y en ese sentido, de alguna manera, la esperanza debería cualificar nuestra vida. No es simplemente una virtud más que uno podría decir, me caracteriza en un cierto momento, hay que tener un poco de paciencia de vez en cuando, a veces hay que tener alguna otra característica, sino que más bien es una virtud que cualifica mi modo de creer. Yo creo al modo de la esperanza. Por eso que el Papa Francisco, cuando convocó el año jubilar, lo puso bajo el signo de la esperanza, pensando que un año jubilar es un año de gracia, un año de confianza, un año de perdón, pero en ese sentido manejado bajo esta característica esencial del cristianismo. Dicho eso, es como para introducir el tema de una manera más general, tema que ustedes habrán conversado también en charlas anteriores. Ahora, voy a detenerme en una característica que es lo que quiero acentuar hoy día y que me vincula después con el ejemplo de María. Y es la relación entre la esperanza intramundana y esperanza eterna. Porque en realidad uno pregunta, ¿uno espera qué?
¿Espera algo para esta vida o espera algo para la otra vida? Normalmente la gente dice, voy a esperar, tengo la esperanza en que se me cumplirá en la eternidad, lo cual es totalmente verdadero. Pero también la esperanza comienza en esta vida. Es decir, el punto esencial para comprender las virtudes teologales y en general la vida cristiana es que uno nunca debe pensar, aun cuando la muerte es un corte y hay un paso, diríamos que es para siempre y pasando ya no se vuelve. En eso el texto del rico y el pobre Lázaro es clarísimo. Hay un abismo entre ustedes y nosotros, ya no hay. En cierto sentido también está diciendo la muerte es lo definitivo. Pero a pesar de eso, todo lo que ocurre después tiene que ver y se ha ido formando aquí. Y de alguna manera yo soy después lo que he sido acá. Y eso es bien importante porque, bueno, se podría preguntar ¿por qué Dios nos creó en la tierra si lo importante es el cielo? Casi fue perder tiempo, porque mejor el tiro crearse en el cielo. Y uno dice, no, fue una especie de prueba. Es más que una prueba. En el fondo, yo acá, en esta vida, me constituyo en lo que soy y en lo que voy a hacer siempre, por la gracia de Dios. Entonces, de alguna manera, yo en la vida voy caminando, desarrollándome, creciendo, hasta llegar a ser lo que finalmente voy a hacer en la eternidad. Entonces, por eso es tan importante que las virtudes que uno practicará en esta vida y que lo llevarán a la eternidad, que algunas como se planificarán, uno tenga siempre presente que hay como un vínculo inseparable. Y esto por una razón, a propósito de la esperanza, por una razón creacional, porque si uno se fija bien, uno siempre ha pensado, mire, en realidad uno fue creado, de alguna manera el hombre pecó, el hombre y la mujer, digamos, y entonces ahí hubo que hacer la redención y vino Jesús, y bueno, y ahí, pero en realidad esa mirada es parcial, correcta, pero incompleta. En realidad, nosotros, y dice la carta de los Efesios, capítulo 1, también la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, un himno que nosotros rezamos en la misa, los sacerdotes también rezamos en el oficio, dice, Jesucristo es el primogénito de la creación. Fuimos creados en él fuimos pensados, creados, y de alguna manera dice, y ese es en Cristo, no dice en el Hijo de Dios eterno, sino que en Cristo. Cristo es Jesús el Cristo, el encarnado. Vale decir que lo que decía San Ireneo es muy importante. San Ireneo, un autor del siglo II, muy importante en la vida cristiana, y él dice, lo dice de una manera plástica, pero completamente correcta, y que está basada en estos dos textos. Dice, cuando Dios pensó en crear el mundo, bueno, esto tiene alguna razón teológica todavía más honda, pero dice, cuando Dios pensó en crear el mundo, y pensó al ser humano en el centro, en el núcleo, en el centro de la creación, en realidad lo que pensó es en su Hijo encarnado, resucitado y glorioso. Y ese es el modelo en el cual todos fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea, nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza como de Dios, así en el sentido amplio o vago, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que dice Efesios. O sea, el texto de Génesis es complementado en Efesios y Colosenses para decir, cada uno de nosotros ha sido creado en Cristo para configurarse con Cristo y para vivir eternamente en Cristo. Entonces ahí entra el tema de la esperanza que digo. O sea, hemos sido creados y uno dice, bueno, pero fuimos creados a imagen con una vocación, un llamado, a configurarnos con Cristo, porque dice, es el primogénito y hemos sido llamados a ser uno en él, de tal manera que a lo largo de esta vida uno se vaya acercando, haciendo uno en Cristo para finalmente vivir eternamente con él. Pues entonces, hemos sido creados con una vocación divina. El Concilio Vaticano II dice, todos los seres humanos tienen una vocación única, y esa vocación es divina, ¿vale? Es decir, una vocación a incorporarse en la Trinidad, a estar en la Trinidad y a vivir en la Trinidad, en esta vida y después. Entonces dice, hemos sido creados con esa vocación, que significa un llamado, una misión, y por lo tanto con la promesa de la gracia para eso. Promesa que se acentuó o tuvo diríamos,
su configuración particular, producto del pecado que no estaba en el plan original de Dios, pero no fue el pecado lo que hizo que Dios nos enviara su gracia o nos destinara a la eternidad, sino que el pecado cambió la forma bajo el sufrimiento, bajo una forma mucho más dramática. Pero la promesa es anterior, que está unida al compromiso de Cristo de que nos podríamos configurar con su Hijo, de que eventualmente tendríamos que caminar con Él en una encarnación futura y finalmente en la eternidad. Entonces, en el fondo, lo que hay es un camino único que podríamos decir que tiene tres etapas. Diríamos, la etapa creacional de la imagen de Dios, hemos sido creados a su imagen, que continúa, la imagen de Dios se transforma, diríamos, en gracia, en la gracia de Dios, que es la relación que Dios establece durante toda nuestra vida y nos mantiene unidos a Él para que nos vayamos desarrollando en Cristo y la plenitud escatológica o el cielo, la eternidad. Entonces, es una sola vida, con un solo vocación y con una única relación con Dios que se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, vean ustedes que en el fondo nuestra vida está bajo el signo de la esperanza. El signo de la esperanza que es en el fondo la promesa. Y por lo tanto, lo que decía la carta a los Hebreos, es la certeza de que se cumplirá lo que esperamos. Es decir, nosotros desde que somos concebidos en el seno de nuestras madres, cada uno de nosotros tiene la promesa de Dios y la esperanza de que Dios cumplirá su promesa, de ir configurándonos paulatinamente. Entonces, en ese sentido, el mismo Irineo tenía una frase que era muy bonita, decía que hemos sido creados a la imagen de Cristo, el pecado destruye esa imagen, la encarnación la recupera y el Espíritu Santo que viene a nosotros la va perfeccionando paulatinamente. Entonces dice, y esa semejanza se va paulatinamente elaborando. Entonces nuestra vida es en el fondo una configuración. Entonces, ese es el primer punto de la esperanza en esta relación intramundana y trascendental, que nuestra vida está bajo una promesa que se cumplirá y que nosotros creemos que se cumplirá. O sea, confiamos en que se cumplirá. De hecho, vemos que se va cumpliendo de a poco a pesar de nuestros pecados y esa es nuestra esperanza más fundamental. Ahora bien, dicho eso, en ese mismo sentido hay una segunda cuestión que es muy importante en esto, y es que uno dice, bueno, pero aquí hay un problema, porque nosotros hemos sido creados con una cierta fragilidad y con un pecado que nos hace ser de una cierta forma, aunque tenemos la imagen de Dios. Y acá está Cristo resucitado como el modelo definitivo. Entonces, de alguna manera, nuestra vida es siempre una tensión que está bajo la esperanza, pero es una tensión entre lo que yo soy y lo que estoy llamado a ser. Entonces uno se puede preguntar, ¿y quién soy yo realmente? ¿Este o este? Ambos. Soy el que soy, pero soy también el que estoy llamado a ser. Ahora, dependerá también de mí si logro eso que estoy llamado a ser. Eso significa que uno es una vocación, un llamado, un desarrollo, una misión. Entonces, de alguna manera, uno podría decir que Dios siempre nos está mirando en un doble momento. O sea, nos ve. Y la pregunta es, ¿cómo nos ve? ¿Bajo qué perspectiva nos ve? Siempre el Padre nos ve porque fuimos creados en Cristo, nos mira en Cristo y nos tendrá en la eternidad en Cristo. O sea, todo el Padre Dios, por eso somos unitarios, el Padre Dios, todo lo que Él se lo entrega a su Hijo. Y toda su vida es donarse a su Hijo en la eternidad. Y el Hijo todo es acogida del Padre, recepción del Padre y agradecimiento del Padre, vivir volcado hacia el Padre. Por eso que Jesús dice, yo y el Padre somos uno, el que me ve a mí ve al Padre. En el fondo está diciendo que Dios todo el tiempo ha generado al Hijo, está generándolo, y el Hijo todo el tiempo vive desde el Padre, siendo generado por el Padre. Es un tema trinitario que no podemos entrar aquí en este momento, pero... Entonces, y en Cristo hemos sido creados la humanidad y la creación. Y entonces, todo el Padre siempre nos mira a través de Cristo. Entonces, en ese sentido, me mira a mí,
me ve a mí como soy actualmente y me ama como soy actualmente, pero al mismo tiempo me mira a través de Cristo, puede decir, mira a Cristo y me ve como yo, como Él quiere que yo sea, como estoy llamado a ser, como Él me soñó el primer día. Entonces, de alguna manera, bueno, si tiene dos ojos y me mira como con dos ojos distintos, entonces de alguna manera me ama y me dice, así como eres, así te quiero y así te amo y así eres mi hijo amado, muy querido, como le dijo a Jesús en el bautismo, nos dice a nosotros, desde el día del bautismo, tú eres mi hijo muy querido. De hecho, en la lectura que se lee para los bautismos. Y al mismo tiempo me dice, y yo quiero verte y quisiera que fueras así. Bueno, más o menos como un papá siempre y una mamá ve a su hijo, ¿no? Lo ve como es, lo ama como es, pero además lo quiere, tiene un plan, una idea, un proyecto, un deseo. Entonces, tiene eso. Entonces, en todo momento, entonces, esa doble mirada, uno podría decir, es una mirada de esperanza. ¿De quién? De Dios. Dios tiene esperanza. Él. Uno va a decir, no, Dios no tiene esperanza, Él tiene, por supuesto, de una manera analógica de decir, pero en el fondo, todas las cosas buenas de esta vida, de alguna manera tienen un plenitud en el cielo, en Dios. Entonces, uno tiene que decir que nuestra esperanza está basada en la esperanza de Dios. Dios es el primero que espera en mí, desde que me creó. Me espera porque me crea con una vocación y esa vocación me da la gracia, la relación que es la gracia y todos los dones que necesito y confía en que yo voy a responder. Entonces Dios tiene esperanza, confianza. Y a la vez, esa confianza es la que motiva mi propia esperanza, mi propia confianza para yo caminar en el camino. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos esa cualidad de la esperanza en ese contexto. Bueno, todo esto valga como una larga introducción al tema mariano, pero es que es importante tenerlo presente porque así uno comprende mejor el tema de la esperanza en María Santísima, que no es simplemente que ella vivió con mucha esperanza, sino que es más hondo. Ella está incorporada de una manera especial en este plan de salvación a partir de la encarnación. Y entonces ella vivió la esperanza en la misma medida, pero en mayor plenitud que nosotros, desde la Inmaculada Concepción, con una gracia absoluta. Fíjense ustedes que entonces uno dice, bien, ¿cómo esta característica, que en el fondo es una... Fíjense ustedes como lo que he dicho tiene que ver con una gracia originaria, o sea, antes que nosotros existiéramos, pensáramos nada, Dios nos creó con una promesa. O sea, hay una gratuidad absoluta en la creación. Bueno, esa gratuidad llega al momento máximo en María Santísima, en la Inmaculada Concepción, porque fue creada con una gracia suprema de llamada a ser madre de Dios y además redimida por anticipación, previéndole los méritos del futuro de Cristo. Vean ustedes cómo Cristo ya estaba presente, ¿no? O sea, el Cristo resucitado estaba presente en la Inmaculada Concepción. Entonces, ahí es nuestra vocación, en ella llega a un punto máximo de plenitud, que es de la gratuidad de la creación y de la vocación, que para nosotros es la vocación de configurarnos con Cristo. En María es la misma vocación de configurarse con Cristo, pero como Madre de Dios, que es una cosa mucho más plena. Y gratuitamente nosotros hemos sido llevados caminando en el camino de salvación. Ella ha anticipado todos los méritos de Cristo, ya totalmente redimida preventivamente. Y a la vez, ella entonces desarrolla su vida en esa misma esperanza, que la va preparando y caminando para cumplir su vocación de configuración plena con su Hijo en la maternidad divina, que es como la característica esencial de ella, la maternidad divina. Y por lo tanto camina con una esperanza y una confianza en que... entonces, de alguna manera, nuestra vocación se ve reflejada de manera eximia en María Santísima. Y aquí entonces viene un siguiente aspecto, que hay una particularidad muy especial que está en Santísima Virgen, que lo hemos leído muchas veces, pero también hemos meditado poco, y que tiene que ver con el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y 2.
El Evangelio de Lucas siempre se ha dicho, con razón, que es el Evangelio que habla más extensamente de la niñez de Jesús, pero al mismo tiempo, si ustedes se fijan bien, es la que más habla de la Santísima Virgen, de una manera especial. Pero el Evangelio de Lucas está marcado por por un paralelo. O sea, el Evangelio, si usted lee así tranquilamente, el Evangelio, los dos primeros capítulos, pasa que uno en la misa siempre lee un pedacito, y otro día lee otro pedacito, pues cambia la fiesta y lee otro pedacito. Entonces, uno nunca se detiene, cosa que yo se los aconsejo, y uno pesca el Evangelio y lo lee de principio a fin, de corrido, para que vea que hay una unidad. Es como si uno lee un libro, lee un pedacito. Claro, el diario uno lo lee así, porque son puras noticias pegadas, pero ningún libro uno lo lee así. El libro uno lee de corrido, de principio a fin, más o menos. Entonces, en la Biblia son muchos libros, pero cada uno de los libros, o sea, cada evangelio, tiene una unidad. Entonces, es bueno leerla. Entonces, cuando uno la lee completa, descubre una cierta unidad y una enseñanza que no descubre si lee por pedacito. Bueno, cuando uno lee el capítulo 1 y 2 de Lucas, que es toda la infancia, se da cuenta que está construido con un paralelo, en donde está toda la historia, diríamos, de Juan Bautista y toda la historia de María. Y van uno y otro. El anuncio a Juan Bautista, el anuncio a María, el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de Jesús, lo que pasa con Juan Bautista y lo que pasa. Entonces va en un paralelo. Ahora, cuando tú haces un paralelo es para comparar. Y aquí viene el punto al cual quiero llegar en este punto que caracteriza a la Santísima Virgen, y quiero caracterizarla en cuatro puntos. El primero, el que dije, es esta gracia, ¿no? Y es que, si ustedes se fijan, cuando el ángel se aparece a Zacarías, que es el sumo sacerdote, además encima el sumo sacerdote en ejercicio ese año, o sea, la persona más importante de Israel en el momento, y que tiene todas las características culturales en esa época, no las actuales, pero en esa época, aunque las actuales a veces un poco, ¿no? Las actuales, donde el varón anciano y sacerdote es como el top de la sociedad. Y se compara con lo contrario, María, que no es sumo sacerdote, no es varón, no es anciana, es jovencita del campo, no de Jerusalén, digamos una ciudad pequeña, no de Jerusalén, mujer y joven. La edad es muy importante en la época, ¿no? Y sin embargo, fíjese usted que todos el paralelo que van en la comparación del que aparentemente, humanamente, tiene todas las características. Hoy ya sabemos que no es así, pero es el paralelo, ¿no? O sea, alguien que humanamente tiene todo, que es la persona top, y con alguien que humanamente mínimo. Y sin embargo, la fidelidad está dada en la pequeñez. O sea, Dios elige a la que no es para darle una vocación mucho más grande, porque es una maternidad virginal, más encima del Hijo de Dios, no simplemente una maternidad a una mujer estéril que va a ser solamente un precursor. Entonces, hay una vocación mucho más grande en María, pero sobre todo el punto está en que la respuesta de plena fidelidad, en cambio, Zacarías. O sea, el que tiene todo no responde bien. La que aparentemente pareciera no tener las condiciones, porque en el fondo tiene lo único que era importante tener, que es la fe unida a la esperanza. Porque en el fondo el creer es un creer de que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, en ese sentido, tenemos acá el texto de Zacarías que cumple totalmente eso, y por eso después, finalmente, ella confía, y después frente a Simeón también le anuncian lo que va a pasar, y con los doctores de la ley tampoco entienden mucho cómo se va a desarrollar la vida de Jesús. Entonces, de alguna manera ustedes ven que le da una vocación maravillosa. Ella cree en una vocación sin saber cómo se va a realizar, porque no lo sabía. Por eso que el anuncio de Simeón es misterioso. Una espada atravesará tu corazón sin saber exactamente de qué se trata. Y por eso cuando Jesús va al templo a los 12 años, le pregunta qué pasa, y vuelve y dice el niño crecía en salud, y ella volvió, pero confiaba. O sea, en el fondo vive de la esperanza de que lo que prometió Dios lo va a cumplir, y va cada día en fidelidad acogiendo lo que Dios va. Entonces, aquí vemos una esperanza que se transforma en confianza y en un desarrollo de la vida
a lo que va viniendo, que de alguna manera es dejar que Dios hable. Y miren ustedes que eso se da en un tercer momento. Dijimos que el anuncio del ángel le regala una gracia, diciendo no es mérito tuyo, es simplemente Dios te eligió. Ella responde con una fidelidad, un segundo aspecto. Y el tercer aspecto es que ella tiene que caminar ahora, durante la vida. Y eso se expresa, tal vez de una manera especial, en las bodas de Caná. Ahora ya estaríamos en Juan. Porque, ¿qué pasa en las bodas de Caná? Que hay una situación normal y corriente, una fiesta, falta el vino, y entonces Jesús le dice, María le dice, Jesús, ¿no tienen vino? Bueno, no ha llegado mi hora. No es mi hora, o sea. Y ella simplemente le dice a los discípulos una buena palabra: hagan lo que Él les diga. Ven ustedes que esa palabra, hagan lo que Él les diga, no es una palabra cualquiera. Uno dice, claro, le digo, obedézcanlo. Pero hagan lo que Él les diga es una palabra que recuerda la alianza. Porque cuando Dios se aparece en el Sinaí y hace la alianza con el pueblo, lo que le dice al pueblo, aquí tienen las tablas de la ley, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto estamos hablando en Éxodo 24, en Éxodo 30, donde está la alianza. En dos momentos se narra. Y entonces le dice, aquí ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, serán nación santa, pueblo sacerdotal, y yo los acompañaré, son mi propiedad. ¿Y qué responde? Y tienen que cumplir la ley, y entonces aquí tienen los mandamientos para que los cumplan. Y el pueblo responde, haremos lo que tú nos dices. Es la palabra. Que no la cumplió después. El pueblo del rey no lo cumplió. Entonces, por eso María vuelve, hagan lo que... O sea, aquí viene la verdadera alianza. Pero fíjense ustedes que en el fondo, a lo largo de la vida, y particularmente en la cruz, cuando ella está al pie de la cruz, sigue todavía a la espera, siempre acompañando a Jesús, pero nunca se le adelanta ni se le avisa lo que va a pasar. O sea, ella tiene que confiar en que la vida es como Dios se la va a ir dando. Lo cual es un aspecto que no siempre se piensa bien, porque en el fondo, muchas veces uno dice, bueno, María sabía que era la madre de Dios, con eso ya sabía todo. Claro, por supuesto que sabía que había habido una gracia y algo especialísimo, era evidente, ¿no? Es la única que en el fondo lo sabía perfectamente bien, pero no podía saber qué significaba en el fondo eso, y cuáles son las características que eso va a significar, cuál es el contenido teológico de fondo de eso. Porque su mamá, muchas de ustedes, también comprenderán que saben perfectamente lo que significa tener un hijo, pero ¿cómo va a ser y qué significará ser madre? No puede saber uno hasta que no lo vive, ¿no? Y lo mismo puede ser un sacerdote. Y yo el día que me ordené sacerdote, seguro que me imaginaba lo que era, pero no podía saber por dónde me iba a llevar Dios. Y de hecho me ha llevado por lugares que yo nunca jamás lo pensé. Y eso siempre, uno siempre camina. Entonces, María fue caminando. Entonces, la esperanza es esa certeza en ella que la hace ser fiel hasta el último minuto, pero es una certeza que en ella tiene esta característica. La primera, la humildad, o sea, sabe que es una gracia y una elección de Dios. La segunda es la fidelidad a esa palabra. Por eso, hágase en mí según tu palabra, hagan lo que Él les diga. La tercera cuestión es, tendrá que ir en cada momento a ser fiel, y por eso va acompañándolo y lo va siempre respondiendo adecuadamente. Y la última está dada en Juan, en la cruz, en el texto tan conocido de que nos entrega como madre. Pero ahí hay una característica, y que ahí vamos a pasar al siguiente punto, de que esa esperanza y toda esta esperanza se transforma finalmente en una entrega, en un ofrecimiento. Fíjense ustedes que el texto es bien significativo, y siempre uno dice, bueno, San Juan se la llevó a su casa y vivió. Sí, eso es cierto, pero es más profundo que eso, porque en el fondo hay un texto más hondo. Más allá de que Juan se la lleve a su casa, es un tema con nosotros. Porque aquí estaba, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre.
mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió como su. Pero aquí es en María y Juan, el discípulo más. Bueno, en realidad no es Juan, no dice Juan, nunca dice Juan. O sea, en todo el Evangelio de Juan, en ninguna parte, el Evangelio llamado Juan, ¿no? En ninguna parte dice que se llama Juan. Pero no vamos a dudar que se llame Juan ni que sea Juan. Lo que pasa es que el Evangelio nunca habla de Juan, habla siempre del discípulo amado. De tal manera que todo el mundo cuando lee Juan dice, junto a la cruz estaba Jesús, estaba su madre y estaba el discípulo amado, o sea, yo. Cada uno tiene que leer el Evangelio de Juan diciendo yo, cada vez que dice el discípulo yo, porque es el discípulo amado. Todos somos discípulos. Entonces, en el fondo, lo que quiere mostrar es cada uno se tiene que identificar con Jesús como su discípulo. Entonces, por eso no pone el nombre. No que se le olvidó poner el nombre, sino que ni tampoco quiere decir solo que Jesús tenía una predilección especial por Juan, que, por cierto, la tiene que haber tenido, que está aquí detrás. Pero más que eso es en que cada uno se identifique. Pero aquí está el punto, que aquí en el texto y en la traducción, no, depende de las Biblias que tenga cada uno, las traducciones siempre tratan de explicar más de lo que a veces es necesario y entonces tradición. Porque aquí hay un matiz, dice, si yo lo leo así, auténtico, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y María Magdalena. Entonces después, Jesús viendo a la madre, junto al cual el discípulo ama, dijo a la madre, mujer, dijo a la madre, ahí tienes a tu hijo, y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Su, la, tu. ¿Te fijas? Como le traspasó la que era suya, ahora es la madre y después es tu madre. O sea, le hace un traspaso de filiación. En el fondo, y los padres de la iglesia, que no fueron poco hábiles, sino que tenían mucha precisión, dijeron, ¿cómo habrá sido esto? San Bernardo, entre otros, y los antiguos decían, ¿cómo será esto que le cambian al hijo por otro hijo tan pequeñito, ¿no? Como somos nosotros, diciendo, y cambio para ellos. Pero en el fondo, aquí, al final de la vida, de esta parte, lo que pasa con la esperanza es que la esperanza implica un desprendimiento y dejarse conducir por Dios, que finalmente la esperanza no es solamente la esperanza de que yo creo que voy a conseguir lo que quiero, que es parte, se ve que aquí está, sino que la esperanza también es seguimiento a lo que venga, y finalmente la esperanza es, y yo me desprendo de mi vida para entregarme como Jesús también se entregó. O sea, es una esperanza que tiene una característica de entrega, de donación, semejante a la de Cristo en la cruz. Entonces, en ese sentido, aquí aparece clarísimamente el tema de la colaboración de ella, porque aquí está toda la mariología en el núcleo y todo lo que viene después de la devoción mariana. Porque desde aquel día, aquel discípulo, el discípulo, o sea, nosotros, la acogió en su casa. Tampoco está bien eso, porque no dice en su casa, no habla de casa. Dice y el texto dice, eh, Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, y entonces, y desde aquella hora, el discípulo la acogió como tal. O sea, la acogió como su madre. No dice en su casa. Entonces, bueno, depende de las Biblias que tenga. Pero en el fondo es como la acogió como tal. Entonces, en ese sentido, vean ustedes que lo que hace es que finalmente el discípulo la acoge como madre. Por lo tanto, todo discípulo la acoge como madre, y ahí viene su último paso de la vida, que es la maternidad espiritual o maternidad en el orden de la gracia. Entonces, eh, habiendo dicho eso, tenemos que ver cuál es el papel y el rol que juega ahora la esperanza en María, pero ahora en relación a nosotros. Y en realidad está dicho ahí en cuanto a es una colaboración, una, llamémosle cooperación, una participación en toda la obra de la redención, en un sentido se puede decir. Pero en cuanto maternidad. Papa Juan Pablo II, que escribió, diríamos, el último gran documento magisterial supremo del Papa, encíclica sobre la Virgen,
que le llamó Madre del Redentor, habla largamente sobre la maternidad espiritual, maternidad en el orden de la gracia, la Madre del Redentor, Madre nuestra. O sea, es la maternidad de María, es su característica propia. Y una madre lo que hace es disponer y ayudar a que el hijo crezca y se encuentre con él. Entonces, finalmente, aquí hay como dos momentos en esa, diríamos, esa maternidad espiritual de María, que es como el punto. Porque si uno mira los dogmas que se han declarado, que son cuatro, que es la maternidad divina, o sea, madre del hijo, unido totalmente a la virginidad perpetua. En cuanto a virginidad, maternidad virginal, podría ser como un gran dogma en dos partes, ¿no? Una maternidad virginal como obra de Dios. Y luego los otros dos dogmas del siglo pasado, antepasado y pasado, que en el fondo muestran un poco la primera es como su vocación y la segunda es como la gracia que le permitió desarrollar su vocación perfecta, que es la Inmaculada Concepción y la plenitud. O sea, del inicio al final ella fue fiel a eso. Ahora, eso no, ninguno de esos cuatro dogmas está hablando explícitamente de cuál es su papel, pero la Iglesia sí entonces lo toma y entonces lo deduce de eso mismo desde la maternidad divina, que es el dogma fundamental. Entonces, es la maternidad en el orden de la gracia. Y aquí va por los dos momentos fundamentales. Porque si María es la madre de Jesús y de alguna manera todos hemos sido engendrados, creados en Cristo y estamos en su imagen, María también es madre de toda la humanidad. La maternidad en Cristo. Siendo madre de Cristo, es madre de todo. Entonces, hay una relación de maternidad con nosotros, que es como la relación básica. Y luego, en la cruz, aquí está el tema de la colaboración. Ahora si Jesús no solamente le dice, tú eres mi madre, y por lo tanto eres madre también, diríamos, del cuerpo místico, del cuerpo, sino que también dice, ese es tu hijo, o sea, cada uno es tu hijo, entonces hay una tarea, hay una misión de colaboración como madre, maternalmente, para que cada discípulo realmente sea un discípulo más. Vean ustedes que le dice al discípulo, esa es tu madre. Entonces, en el fondo, el tema está en que ahora el discípulo, acompañado por María, puede ser un auténtico discípulo, que se junta absolutamente con que ella le dice, hagan lo que él les diga, y con que al inicio dice, hágase a mí según tu palabra. Por eso San Agustín decía que, en realidad, María había engendrado a Cristo por la fe primero, y luego por la carne, digamos. Porque primero cree, y entonces el Espíritu Santo. Entonces, y lo mismo, entonces a nosotros nos invita siempre a creer por la fe y a ser engendrados en Cristo por la fe. Y por eso, y entonces ahí viene el tercer aspecto, que es el elemento de la iglesia. Por eso uno podría decir que la iglesia, en la cruz, cuando Jesús bota sangre y agua con la espada, son los dos sacramentos. La sangre y el agua, en el fondo, es el signo de la sangre y el agua, la Eucaristía y el bautismo, los dos sacramentos fundamentales. Del costado abierto de Cristo brota la iglesia, pero bajo la cruz, la iglesia en el fondo está totalmente, que nace de ahí, está significada diríamos, en una síntesis absoluta en María, la Madre, que acoge como su hijo al discípulo, a todos. Entonces, en el fondo hay una colaboración mariana, y ahí está la iglesia en germen, que después sigue creciendo con el Espíritu Santo y viene de la Madre. Entonces, y ese es el papel de siempre. Entonces, vean ustedes que la esperanza está totalmente unida a la Virgen en una situación de confianza en lo que viene, pero también de visión, de renuncia finalmente, y de crecimiento de los hijos. Entonces, el último punto en este sentido es que la iglesia es madre porque genera hijos. Cada bautizado es un nuevo hijo. Y la iglesia ve en María su modelo, su plenitud, lo que ella quiere ser, como la madre.
Y cada uno de nosotros, de alguna manera, es una madre, en el sentido que puede generar un hijo en la fe. De hecho, Caná lo haya muerto, ¿no? Muchos hijos en la fe, educar, llevar, sacar. Y la iglesia está generando constantemente. Entonces, ese es el punto. Entonces, vean ustedes que lo que está aquí detrás es la colaboración en la obra de la redención, pero una colaboración en la línea de ayudar a la, digamos, como madre de Cristo y madre de la iglesia, porque así lo dijo Pablo VI como título, ya está en la Plaza San Pedro, no sé si alguno ha visto ahí la imagen de la madre de la iglesia, a que todos podamos llegar a ser hijos de Dios y podamos vivir en relación con al Padre en Cristo. Entonces, en ese sentido, y ahora vamos a unos minutos después para hacer preguntas. Entonces, ahora precisamente, y a esto apuntó este último documento que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Mater Populi Fidelis, o sea, la madre del pueblo fiel. Yo lo leí con mucha detención y es un muy bonito documento que aclara esto que acabo de decir. Y entonces, y pone atención. Entonces, lo que dice el documento, ahora hago como una especie de paréntesis, pero realmente que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque lo que es el documento dice, mire, este documento lo que quiere es potenciar la devoción a la Virgen. Y para potenciar la devoción a la Virgen hay que cuidar de decirlo, de hacerlo bien, de entenderla bien y no cometer ninguna equívoco. No condena a nadie, no dice ni una cosa así, sino que dice, reflexionemos en los títulos que recibe la Virgen para ver cuáles son más adecuados para entender el verdadero misterio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, revisa 4 títulos: corredentora, mediadora, madre. Y esos 3 en el fondo, y en maternidad habla de muchas formas. Entonces, dice, en realidad hay títulos que se han aplicado en algunos momentos, pero no son muy unívocos, sino que son equívocos. Es decir, se pueden interpretar de buena y de mala manera. Entonces dice, el primero de ellos, que es corredentora, en realidad no es un título que la Iglesia haya utilizado mucho. Se ha utilizado en los últimos siglos, en el siglo XIX, algunos papas lo usaron alguna vez, en el siglo XX también alguna vez, Juan Pablo II, muy al inicio en un par de prédicas y cosas así, pero pues nunca más. Y el Concilio Vaticano no lo utilizó, y Juan Pablo II en el Redentoris Mater no lo usó nunca. Y dice, ¿y por qué? Sin entrar en ningún juicio a quien lo haya usado, porque mucha gente lo usó en alguna época, pero de manera coloquial. Dice, porque es equívoco en cuanto que podría entenderse como que, digamos, ¿cuál es el punto fundamental? Que una corredención se puede entender como que hay un doble redentor, o que de alguna manera se pierde la unicidad única del único redentor que es Jesús. Lo mismo pasa con la palabra mediador, se pierde la única mediación que es la de Cristo. Entonces, el primer principio dice, y por eso que corredentora y mediadora, así en seco, corredentora dice, no es Ratzinger también lo había dicho, no es un concepto adecuado, obvio. Y mediadora es un concepto muy equivocado, hay que decirlo de una manera adecuada, porque puede equivocarse. Pero ¿cuál es el principio? Dice, porque aquí el punto fundamental es el siguiente, que hay que evitar 2 equívocos. Uno, de pensar de que entre Cristo y yo hay una mediación, porque la relación de cada uno con Cristo es inmediata. Yo me entiendo con Cristo directamente, todos. De hecho, así es la Trinidad. O sea, no hay, digamos, lo que quiere salvar es que cada uno de nosotros se encuentra con Dios directamente. O sea, Dios y yo tienen una relación, cada uno, que es la incorporación en Cristo por el bautismo y estar en Cristo llenado del Espíritu. Lo que no quita de que todos nosotros, y María de manera eximia, nos ayudamos en esa relación inmediata. Entonces, por eso sé que la corredención afectaría ese punto. Y una mediadora, una mediación, digamos, que entre Cristo y yo haya una mediación, tampoco es correcto pensarlo así, porque yo me entiendo directamente. O sea, yo cuando comulgo a Cristo, no una mediación.
Y la segunda cuestión que dice que hay que evitar es como que pensar de que de alguna manera María tuviera como una especie de paquete, digamos, de grupo de cosas, de gracias que ella va como determinando a distribuir, sino que es Jesús, la relación con él es directa. Ahora, lo que no quita, y aquí va la otra parte, dice que el concepto más claro es madre en el orden de la gracia, porque nos ayuda justamente y colabora totalmente a que cada uno logre esa relación inmediata con Cristo de manera profunda. Entonces, no le quita en nada el peso, la fuerza y el papel, el que todos la queremos, pero nos ayuda a lo que realmente es importante, que yo me encuentre con Cristo como ella se encontró con Cristo. O sea, quiere que cada uno de nosotros tenga la misma experiencia de ella, de que hágase en mí según tu palabra, de que uno pueda realmente vivir y colaborar en la redención que Cristo, único redentor, ha hecho. Entonces, en el fondo, por eso dice corredentora no, mediadora con mucho cuidado, madre en el orden de la gracia estupenda, colaboración estupenda. Porque Jesús ha dejado a la iglesia y a la humanidad de alguna manera que nos colaboran. Entonces dice, por eso es siempre importante tener presente que es una colaboración dispositiva, dice. Dispositiva, una palabra nueva, es una manera de explicar, es una colaboración una colaboración a que nos dispongamos de la mejor manera al encuentro con Cristo. Nos ayuda a realmente vivir totalmente en relación con Cristo, auténticamente. Entonces por eso termina diciendo que el nombre Madre del Pueblo Fiel, que es un bonito nombre, explica eso, Madre del Orden de la Gracia, que es la que utilizaba Juan Pablo II, y Madre Nuestra, y todo lo que tiene que ver con maternidad, que nos ayuda a ser realmente fieles hijos en colaboración, digamos, en plena comunión con Cristo, es el camino correcto. Por eso, si después quieren alguna pregunta más en detalle, se la respondo, pero eso es como explicar cuál es el punto del documento, que en el fondo es, en ningún momento disminuir el papel de María, sino que ordenarlo y explicarlo bien en lo que, para salvar los dos principios fundamentales, que no hay otro salvador bajo la tierra, bajo el cielo y la tierra que no sea Cristo. Segundo, que todos tenemos una relación directa con Jesús. Y tercero, que ha dejado a la humanidad, en particular a la iglesia y de manera particularísima a María, a colaborar a que todos encuentren ese encuentro con Cristo, que en el fondo es el gran camino y lo que María quiere en nuestra vida. Bien, yo creo que con eso he podido exponer un poco los dos temas que me interesan, lo que es la esperanza, cómo lo vivió María de manera especial, y un alcance a este último documento que providencialmente nos tocó en estos días. Así que ahora les dejo la palabra si que quieren hacer alguna pregunta, comentario, si alguien tiene alguna otra duda o incluso quiere hacer un contrapunto, encantado. Muchísimas gracias, Padre Rodrigo. Bueno, micrófono abierto para los que quieran hacer preguntas. La verdad que nos quedamos muy... O comentario, o como lo quieran. Pero si está todo claro y está muy bien. Yo digo una cosa, a mí en el fin de semana se me acercaron varias personas, muy atormentadas, ¿qué pasó con el documento? ¿Qué pasó? Estamos preocupados. ¿Lo leyó? No, y usted tampoco. Nadie lo había leído, nadie de los que se acercó me lo había leído, había escuchado algo. Entonces yo le aconsejo siempre primero leerlo y después ver si hay algo que le tiene una duda en la pregunta, ¿no? Padre, muchas gracias. Habló al inicio de esta mirada de Dios Padre sobre nosotros, y Cristo y nosotros, esta realidad. ¿La mirada de la Virgen sería lo mismo? Sí. En Cristo y nosotros en nuestra realidad. Sí. Y su producción es decir, su maternidad es hacernos ser como en Cristo. Así es, exactamente. O sea, la mirada de María es... hay que tener en cuenta, es difícil imaginar las cosas del cielo y mucho menos de la Trinidad. El cielo es la Trinidad. No lo podemos hacer, pero si ¿cuál sería como el principio cristiano de fondo? Es que se expresa de manera maravillosa cuando uno reza. Si usted diga, ¿qué significa rezar?
hay muchas formas de rezar, pero básicamente todas las formas significa que yo acojo que venga el Espíritu, o le pido al Espíritu, viene el Espíritu viene a mí, me llena, me identifica con el Hijo, me hace uno en Cristo, somos uno en Cristo, y en Cristo yo le digo a Dios, Padre, en el sentido que con esa palabra digo, me relaciono con Él. O sea, yo me hago uno en Cristo para hablar con Él. Entonces, todo es, nuestra vida es en Cristo. Entonces, María también está en Cristo. Es la madre, es misterioso porque es la madre de Cristo, pero vive en Cristo porque es la primera redimida, redimida de manera preventiva, de manera eximia. Entonces, no es que al ser madre de Cristo no es que esté fuera de Cristo, porque diría, sale peor eso, pues, mejor estar hecho que fuera, ¿no? Entonces, ella está dentro, está en Cristo, pero como madre, y por lo tanto, en esa colaboración junto, también no solo en otra medida, ella lo que hace es, justamente en Cristo, nos ve a nosotros y quiere y nos ayuda a que nosotros nos hagamos uno en Cristo. ¿Bien? O sea, nos ve en su Hijo y nos ayuda a que nos identifiquemos con su Hijo. O sea, y nosotros deberíamos ver a cada persona en Cristo, como María. O sea, María a cada uno de nosotros nos ve en su Hijo y nos ve diciendo, y tienes que ser todavía más, ¿no? Entonces, y eso es una tarea para nosotros. Todos nosotros deberíamos, yo a cada persona debería verla en Cristo, que no me quita que vea sus problemas, incluso a veces sus males, pero es en Cristo que la tengo que ver. Y con la mirada de Cristo y con el amor de Cristo. Ese es el punto, ¿no? Y en ese sentido María no a todos está en la frase, ¿no? Ese es tu hijo. O sea, si Jesús le dice, ese es tu hijo, ¿cuál era el hijo de ella? Cristo. Entonces, ese es Cristo. Tú haz que sea realmente Cristo. Esa es la mirada de vida. Por eso que el texto de Juan 19 es maravilloso, porque en el fondo, en pocas palabras, está toda la teología mariana, que nos dice, ella dice, tú tienes que ser mi hijo, o sea, tiene que ser Cristo. Y yo lo que hago es que tú seas Cristo, te unas totalmente a Él. Sí. Es tan difícil entender esa tensión entre que cuando ella entonces tiene que hacer que seamos Cristo, entonces está siendo medianera, pero dice que no puede ser medianera. Entonces, eso de que no sea medianera o que no podría ser, o que no podemos nombrar la medianera y que no podemos llamarla corredentora, ¿es una prohibición? No. ¿O hay que saber explicar? ¿O hay que saber decirlo en ciertos contextos? Sí, muy buena pregunta. Distingo dos cosas. O sea, el Concilio Vaticano dice, la Iglesia reconoce todo el papel de María y por eso la llama con distintos nombres, abogada, mediadora, auxilio, muchos nombres. Entonces, nunca ha estado prohibido que se hable de mediación de ella o medianera, pero bien explicado y bien entendido, porque nosotros también somos mediadores. O sea, lo que ha hecho Cristo es justamente porque hay que entenderlo en el sentido hondo, teológico. Cristo, cuando nos redimió y resucitó, dejó a la iglesia como su sacramento, y el sacramento por esencia es una mediación, porque es signo e instrumento. O sea, nosotros nos encontramos con Cristo en la iglesia, a través de la mediación de la iglesia, pero es una mediación que está en la única mediación. Entonces, María siempre tiene que entenderse como una mediación en el único mediador. Como es la iglesia, como es el sacerdocio, por ejemplo, como es el bautizado, como es el testigo, como es el apóstol, o como eres tú, no sé, con tus hijos o con la gente que haces un apostolado. O sea, tú eres un mediador, todos somos mediadores. Pero nadie de nosotros dice, yo no pretendo decir yo soy un mediador, soy otro mediador, distinto. No, yo participo. Entonces, el punto está en que ella siempre se tiene que entender, participa de la única mediación que es de Cristo. Y participa de una manera particular. Por eso que la palabra mediadora hay que decirla explicándola, que se entienda bien. Sí dice la iglesia no declaró un dogma que mediación universal de todas las gracias, porque tiene un poco esa podría tener una mala comprensión de poner como un intermedio entre Cristo y nosotros. Y es más cuidadoso el documento, no lo prohíbe porque no es un documento que prohíba cosas, pero dice claramente, el mismo Ratzinger cuando era prefecto dijo
claramente el concepto de corredentora claramente es mucho más equívoco, tiene mucho más dificultad. Entonces, ese sí que aconseja no mencionarlo. Los otros dos sí he explicado bien. Pero que quede muy claro que nuestras mediaciones, que son muchas, son todas participación de la única mediación. Y en el caso de los santos, Sí, parecido, ya, en otro nivel. claro, pero es en otro, o sea, pero ellos también no Sí. se ven en Cristo, Sí. pero Sí, en el fondo a un nivel más. exactamente. No. Y también, fíjense usted que nosotros cada domingo participamos en el único sacrificio de Cristo. Y ahí participamos en el sacrificio. Y de alguna manera nosotros ofrecemos nuestra vida en ese sacrificio. O sea, nos unimos al único sacrificio de Cristo y unimos nuestro sacrificio al de Cristo. O sea, también estamos participando. Que es el texto de Pablo. Aún falta que se cumplan los sufrimientos de Cristo en el cuerpo. O sea, Jesús nunca hizo algo que tal vez era bueno explicarlo mejor de mi parte. La única mediación y la salvación de Cristo nunca ha sido una salvación y una mediación aislada totalmente de nosotros, porque siempre supone nuestra acogida y nuestra respuesta. O sea, siempre hay una participación humana. Y en ese sentido, tal como yo recibo la salvación gratuita de Dios, pero tengo que acogerla con la fe, por lo tanto también hago una participación en esa relación porque es de dos. Lo mismo pasa con ayudar a que otros se encuentren con Cristo, también participo de esa única mediación, pero siempre como presencia de Cristo. Y por eso cuando se habla de, ya, que es el caso más común, ya, los sacerdotes, hay un único sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, del cual nosotros participamos, pero yo no tengo un sacerdocio distinto al de Cristo. Yo soy parte del único sacerdocio de Cristo. Ahora, nadie va a pensar que yo soy Cristo ni que estoy compitiendo, porque conocen mis fallas, ¿te digo? Pero eso siempre es la participación en la única mediación. Una pregunta. Sí. ¿Podría ser intercesor? Claro. O sea, como palabra está bien. Absoluta. No, ahí la menciona muchas veces, que es una palabra que de hecho la tenemos, claramente es una palabra, porque la intercesión lo que tiene es que es igual que mediación, pero explica que es una intercesión frente a eso. O sea, si el problema no es la idea de mediación no es mala, sino que es cuando todo el punto está en ponerla en paralelo. Entonces, la palabra entonces lo que dice, hay que explicarlo o utilizar las palabras que no susciten un equívoco. Y intercesión es clarísimo. De hecho, nosotros intercedemos. Y siempre le decimos, la madre intercesora intercede por nosotros, la Virgen, y uno lo dice con toda tranquilidad, y uno le dice, está mediando. Claro, en ese sentido, por supuesto, es una mediación o una intercesión. Ese es el punto, ¿no? Entonces, en el fondo, el documento, lo que está tratando es, más bien un documento que quiere aclarar conceptos. Para nada está cambiando lo que siempre hemos pensado y creído, sino que los conceptos no sean equívocos, porque a veces... Y dice también una cosa ya que lo había dicho en un documento que salió hace un año, que era sobre las apariciones, ¿se recuerdan? O los milagros, apariciones, también un documento que va en la misma línea de aclarar, dice... Entonces, lo que ese otro documento que es más cortito dice dos cosas y que ahora lo retoma. Dice, la Iglesia, cuando hay un vidente o una vidente o una aparición o un milagro o algún fenómeno sobrenatural, digamos, la Iglesia lo que hace no es decir esto es así, esto es válido, así fue, sino que lo que dice es aquí no hay nada que se oponga a la doctrina de la fe, esto está en coordinación, pero no, y dice, y no es una nueva revelación ni algo que todo el mundo obligado a creer, eso es lo que es una cosa. Entonces dice aquí el documento es la misma cosa. Entonces en ese sentido, los nombres y palabras que en las distintas apariciones, todo, no son doctrina de fe, sino que son una expresión de esa manifestación que nadie está obligado a creer, porque la Iglesia es muy cuidadosa de lo que es definitivo y lo que es oficial es más bien breve, para que se crea bien, y las demás cosas van ayudando en esa línea, ¿te fijas? Que son, no por eso falsas, sino que simplemente que no tienen el mismo rango de densidad teológica de la revelación plena. Eso es lo que entonces dice,
cualquier palabra que utilicen en cualquier, si está aprobada, es libre de utilizar, si es que no contradice nada, pero nadie está obligado a utilizar esa misma palabra, porque es algo particular. No por eso menos no valioso o malo, sino que simplemente porque... ¿Sí? Me da un poco de vergüenza porque es algo que mencionó al principio, ya me quedo un poco pegada en eso, de esto de... Muy bien. Y no voy a usar adecuadamente los términos, me van a perdonar, psicóloga, ¿no? En esto de que comenta, en el cómo ejercitemos nuestras virtudes, en el fondo, y cómo quedemos un poco como en esta vida, es como quedaríamos en toda la eternidad. Sí, entendiendo bien lo que estoy diciendo. Te lo explico mejor. Lo que quiero decir es lo siguiente, que tú eres psicóloga y no voy a entrar en nada, un tema que no me compete y que no soy competente. O sea, yo estoy hablando de tema de espiritualidad, aunque tiene que basarse en la antropología, pero estoy hablando de antropología teológica. Quiero decir que una persona también tiene algo que se va construyendo a sí mismo. O sea, uno es también el que uno se ha ido construyendo, para bien y para mal, ¿no? Entonces, al final, yo voy elaborando mis relaciones, voy elaborando quién soy, y eso es algo bueno porque Dios te va llevando. Entonces, en la eternidad se te purifica todo lo malo, pero en el fondo eres el que tú fuiste en esta vida. O sea, las relaciones que tomaste, las personas que conociste, tu historia, purificada de todo lo malo. Pero eres el que tú eres. En el fondo quiero decir, tu vida, lo que quiero decir no es que no sé, un complejo me lo voy a tener en el cielo, no quiero decir. Lo que quiero decir es que lo que tú eres el que serás también. O sea, que Dios te quiere como eres, ¿te fijas? Y que tú te vas, y que de alguna manera Dios no te ha marcado tu vida como si fuera un monigote. Eres una persona que tú te vas haciendo. El mismo Cristo, el mismo Jesús, usted me va a decir, ¿cómo? ¿Sí? Jesús, entiéndame la palabra, inventó cómo se es un hijo de Dios hecho hombre. ¿No es cierto? O sea, en el fondo, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, nadie le dijo, sino que el Espíritu Santo le inspiraba cómo vivir un ser humano, que la verdad era hombre, como hijo de Dios. Y nos enseñó. Y cada uno de nosotros, con sus propias características, tiene que inventar, descubrir, si tú quieres, pero también crear, porque uno crea algo de uno mismo también. Uno tiene que decidir cómo un ser chileno, varón, que nació en esta época, es y vive auténticamente, sacerdote diocesano de Santiago de Chile, cómo ese vive auténticamente como hijo de Dios. Que distinto a cómo lo vas a hacer. Porque tenemos distintas... Entonces, cada uno tiene que, de alguna manera, con una iniciativa personal, crear su forma de ser hijo. Ireneo lo dice una frase muy buena, y dice, el Espíritu Santo se acostumbró en el Hijo de Dios a vivir como hombre. Y por eso Jesús nos enseña, nos envía el Espíritu Santo del resucitado, para que ese Espíritu Santo nos enseñe a nosotros a cómo vivir como hijos de Dios. ¿Vean? Qué bonito. Y sobre la iniciativa, mi punto estaba en la iniciativa. Fíjate que hay un texto que es no me quiero largar, pero la parábola de los talentos, creo que la hemos escuchado todas veces, ¿no? El hombre va y le da 5, 2 y 1 talento. Se va y vuelve, y el que viene con 5 le dice, aquí tienes 5 más, excelente, ahora ha hecho un trabajo maravilloso, a gozar. El que viene con 2, aquí están tus 2 más, listo. Y el que llega con 1 le dice, aquí te devuelvo tu 1. Y el rey, representa a Dios, lo castiga y se enoja, le dice, inútil, flojo. Y uno se pregunta, pero nunca le dijo que tenía que devolver 2. ¿Se fijó? Nunca le dijo que tenía que devolver el doble. Simplemente le entregó. Y el otro lo hizo, lo devuelvo. Entonces uno dice, ¿cuál es el punto de la parábola? La iniciativa. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Te fijas? ¿Qué hiciste con tu vida? Entonces no es vivir auténtico. ¿Qué haces con tu vida en cuanto a tu visión? O sea, en el fondo es, aquí te di un talento, aquí te di una vida, te di una posibilidad, con sus limitaciones como las tenemos todos, y tiene una vocación y un llamado.
ahí tú tienes toda la obligación de hacer de tu vida una vida, que tu vida sea una vida que valga la pena, ¿no? Que en tantas películas a veces dicen, bueno, ¿valió la pena mi vida o no valió la pena? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? O sea, que tu vida realmente sea una vida que diga, que es la que Dios quería para ti. Pero Él no te... Porque las vocaciones no son una cuestión fija. La vocación es un llamado con una orientación, pero tú haces, porque si fuera fija, al primer problema que yo tengo y me desvío, empiezo a errar y a andar, es como, yo siempre lo digo a los jóvenes, ¿no? Hay que pensar bien lo que uno va a hacer en la vida, pero nunca uno no queda marcado para siempre, o sea, porque uno pensa, mira, yo a los 15 años quería ser sacerdote, Dios me llamó a ser sacerdote y yo, no sé, me enamoré y no chance, mira, voy a ser un fracasado toda mi vida, no, o sea, Dios también cuenta con que yo pueda equivocarme, no quiero decir que Dios no haya querido, pero de alguna manera todas las personas que cometen errores de cualquier tipo o decisiones que, no es que, si hay un error se recupera, pero no se pierde el fondo, o sea, al final lo único importante es la configuración con Cristo, y Dios te va reconfigurando de acuerdo a tus respuestas. Entonces, uno siempre va siguiendo la voluntad de Dios, pero reconfigurada de acuerdo a las respuestas, ¿no? Porque si no uno estaría como que uno comete un error a los 20 años y dice, ya no tengo más que hacer, vivir fracasado el resto de mi vida. No es así. Nunca es así. Porque Dios no es así. Dios, digamos, cada uno de nosotros tiene una posibilidad de... O sea, Dios te va, diríamos de otra manera, Dios te llama y tiene un plan para ti, pero es un plan que te lo va desplegando de acuerdo a tus respuestas. Esto es a eso quería yo decir. Dios va desplegando de acuerdo a tus respuestas y de acuerdo también a los contextos y de acuerdo a la gente y a veces a los daños que te hacen también. Entonces dice, ¿cómo Dios lo permite? No lo sé, eso no lo puedo saber. Pero lo que sí sé es que frente a una situación, por dolorosa que sea, Dios sigue ayudándome a construir mi vida auténticamente